nuestra serie de Primera de Juan, la semana pasada nosotros estuvimos viendo, nada más para resumir un poquito, estábamos viendo en el versículo 18 al 23, si mi esposa me podría bajar un poquito el número 14, por favor. 1, 2, sí. Ok, creo que ya no se escucha el feedback. Estábamos hablando, gracias, estábamos hablando de este personaje, el anticristo, que ya viene, que está cerca. Y vimos algunas cosas que eran importantes o cosas que iban a mostrar de que el anticristo estaba cerca. ¿Cuáles cosas eran esas? Algunas de las evidencias que nosotros vimos es que Juan dice que cuando ustedes vean que están surgiendo muchos anticristos, sabemos que estamos ¿cómo? ¿O estamos dónde? En la última hora. Estamos en los últimos tiempos. Y estábamos viendo la semana pasada algunas características de lo que es ser un anticristo, porque también Juan dice que han surgido muchos anticristos, dando a entender que hay un espíritu que se mueve del anticristo. Y vimos que el anticristo comienza con aquella persona que niega esas verdades del Señor, que niega en pocas palabras al Señor. Así que vamos a ver ahora otra cosa que Juan estuvo hablando que los cristianos debían saber. Vimos la primera y era que ellos debían saber que estaban en la última hora. Ahora vamos a ver en los versículos 18 hasta el 20, bueno, hasta el 23. Vamos a ver que los cristianos deben de conocer lo que caracteriza a un cristiano y lo que no lo caracteriza, según los versículos 19 hasta el 20. Pero vamos a leer desde el, no sé si lo puse ahí, pero vamos a leer desde el 18, si está en pantalla, no sé si lo puse, desde el 18 hasta el 23, para tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Oh, sí, ahí está. Dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Dice el versículo 19 ahora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoréis la verdad, porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega al Padre y también al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si ustedes permanecen en Él, si ustedes permanecen en lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Me pasó un versículo, pero vamos a volver otra vez al versículo 19 y vamos a ver ahora lo que Juan dice, lo que los cristianos deben saber es ahora cómo es que un cristiano luce y se ve y qué es lo que lo diferencia del no creyente. Y esa es la parte que vemos en el versículo 19. Miren cómo dice el versículo 19 otra vez, leámoslo. Dice, ellos, eso, cuando dice ellos se refiere a un grupo, ¿no es verdad? Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aquí nosotros encontramos la segunda cosa que Juan quería que los cristianos en aquel tiempo supieran. La primera cosa la vimos que era que Juan quería que ellos supieran que estaban en la última hora. Y vimos que la última hora eran los tiempos finales. Y vimos algunas cosas de que este mundo se está acabando, se está descomponiendo. Entonces, los cristianos deberían de estar despiertos a esa realidad. La segunda cosa es que ellos deberían de saber qué es lo que caracteriza, qué es lo que distingue
a un cristiano o a un hijo de Dios. Y Juan comienza aquí a mostrar algunas cosas que evidencian a un falso. Juan comienza diciendo que estos hermanos debían, que en la iglesia habían personas que estaban con ellos en la iglesia, pero no todos los que estaban con estos hermanos en la iglesia eran parte de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Juan. Era que no todos estaban en la iglesia, no todos los que están en la iglesia son de la iglesia, es lo que estaba diciendo Juan. Y eso es porque habían unos judaizantes, habían unos gnósticos, personas que estaban en la fila de la iglesia, que en realidad estaban enseñando cosas que no eran conforme a la iglesia. Y este tipo de personas eran los que no eran de la iglesia. Juan aquí nos está diciendo que no todos los que están entre la iglesia significa que la iglesia está entre ellos. Es una diferencia. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que el hecho de que yo vaya a la iglesia, que el hecho de que yo esté en la iglesia, no define que yo soy un verdadero cristiano. Alguien decía que aún hasta los demonios van a la iglesia. Porque los demonios quieren que las personas que estén en la iglesia salgan de la iglesia. O los que andan buscando al Señor no estén ahí. Claro, cuando ellos tienen su gente en el mundo, ya en el mundo, no tienen que preocuparse por ello. Ahora, los de la iglesia. Y Juan está diciendo que no todos los que están, los que van a la iglesia, son de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que caracteriza a un falso creyente? ¿Cuáles son aquellas cosas que lo caracterizan? ¿Qué es aquella que lo va definiendo? Eso es lo que dice Juan. Versículo 19 otra vez. Nos dice, vamos a leerlo otra vez. Dice que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Juan dice que entre los creyentes a los que él le escribe en aquel tiempo, había algunos que no eran parte de los verdaderos creyentes. Aunque ellos estaban entre ellos, estaban ahí. No eran personas que estaban llegando nuevas, eran personas que estaban ahí entre ellos, pero dice que no eran de ellos. Los no creyentes estaban entre los creyentes. Así que estaba. Es como aquella parábola que Jesús dice del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que crecen juntas. Y el Señor dice, no arranquen, deja que crezcan juntas. Después, al final de la siega, de la cosecha, se va a saber. Y se va a diferenciar y se va a separar. Los creyentes entre los creyentes lo caracteriza, lo primero que vemos que dice Juan es que se desvían, se extravían, tanto en pensamiento, se extravían en doctrina, se extravían en enseñanza desde dentro de la iglesia. Lo primero que dice Juan es que ellos se salieron. Ellos comenzaron a desviarse, comenzaron a corromperse desde dentro de la iglesia con falsas enseñanzas, con falsas cosas, con cosas falsas. Comenzaron a enseñar y a decir. Y ahí comenzó ese desvío, que culminó con salir de la congregación. Miren lo que dice más o menos el versículo 22 y 23, que vamos a leer después más adelante. Pero el versículo 22-23 nos está hablando de que en la iglesia donde Juan escribe, habían unos anticristos. Y él dice que anticristo es lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo que Juan está diciendo es que dentro de estos cristianos que estaban ahí, en conjunto con los cristianos, había un grupo que comenzó a desviarse en pensamiento en su vida, luego en su andar y después en sus enseñanzas, de que Jesús era el Hijo o era Dios. Comenzaron a atacar la deidad de Cristo y también la del Padre. Y ahí comenzó su extravío. Y Juan está diciendo que este grupo no era de ellos. Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estas personas estaban negando a Cristo, estaban negando al Padre. Ellos comenzaron negando a Dios, al Dios Trino. ¿Cómo lo hicieron? Comenzaron en su vida con un pensamiento, con una creencia distorsionada. Después esa creencia distorsionada que tenían acerca de Dios, acerca del Padre,
fue moldeando su estilo de vida, su conducta, cómo se conducían. Claro, porque como tú crees, tú vives. Como tú piensas, tú actúas. Entonces ellos comenzaron a actuar de esta forma y después terminaron enseñando lo que ellos creían, vivían. Esto enseñaban. Y esto estaba haciendo daño a la iglesia. Más adelante, vamos a ver creo otra vez en una semana, pero vamos a leer anticipado el versículo 26 de 1 de Juan capítulo 2. Dice, les he escrito estas cosas respecto a lo que tratan de engañarlos. Juan está diciendo, mira mis hermanos, yo estoy escribiendo esta carta de 1 de Juan a ustedes. Es porque entre ustedes hay personas que tratan de engañarlos. Enseñando cosas como la que dije, negando al Padre, negando al Hijo. Por eso que Juan está escribiendo a otros hermanos, para que ellos puedan distinguir, puedan darse cuenta, esta persona como que lo que enseña no es. Esto que está enseñando, está diciendo, no es correcto. Ahora, la segunda cosa que describe a alguien que no es cristiano es que se levantan desde el interior de la iglesia con divisiones. Otra característica del falso es que se levanta desde dentro de la iglesia con divisiones. Claro, cuando alguien comienza a adoptar una idea antibíblica y luego la está viviendo y después comienza a enseñarla, ¿cómo va a resultar? ¿En qué va a resultar? División. Porque van a haber un grupo que se va a oponer a ese tipo de enseñanza y van a haber otros que van a dejarse arrastrar. Entonces ellos comienzan a causar división. El falso creyente entre los creyentes no puede permanecer para siempre, es otra cosa. No puede permanecer para siempre. Estas personas causan división, rompen la comunión que ellos tienen con Dios, pero también rompen la comunión entre otros hermanos. La dañan. Y a la vez también ellos arrastran a otros en pos de ellos mismos. Enseñan una enseñanza mal y van arrastrando a otros. Y por eso se divide, porque hay dos bandos. En 1 Corintios había un grupo así. Eran creyentes verdaderos, pero tenían favoritismo de predicadores. Uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolo. Los falsos creyentes, otra cosa que los caracteriza es que ellos no pueden permanecer. No van a permanecer por mucho tiempo en la fila de la iglesia. No van a permanecer. Tarde que temprano van a salir. Y es lo que dice Juan. Ellos van a salir, pero ellos van a salir en contra de aquellos que acaban de dejar. No es que ellos simplemente van a salir y a la vez también se van a oponer a ese grupo al cual ellos salieron. Ellos no pueden permanecer para siempre en la iglesia. Miren cómo dice William MacDonald, dice, estos falsos maestros eran profesantes cristianos, que habían estado asociados con los apóstoles. Eran personas que habían estado tan cerca como con los apóstoles, pero no estaban de corazón unidos a los verdaderos creyentes y lo mostraron como saliendo de la comunión. ¿Cómo lo mostraron ellos? Que no estaban unidos a los verdaderos creyentes, saliendo. Ahora vamos a ver otra cosa. Si ellos hubiesen, sigue diciendo Williams, si ellos hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. Ese es el argumento de Juan. Que si en verdad ellos hubiesen sido creyentes del lado de nosotros, como nosotros, dice Juan, que ellos hubiesen permanecido con nosotros. Y esto de permanecer con nosotros no es simplemente que hubiesen permanecido en la congregación con ellos ahí, sino que hubiesen permanecido en enseñanza bíblica, en el mismo pensamiento, en la misma verdad, en el mismo sentir. Recuérdense que el desvío de estas personas comienza con un pensamiento, comienza con un estilo de vida y termina con enseñanza y después al final salen y dividen. Ellos tienen que haber permanecido en todas las palabras del Señor fiel. Ahora, ¿cuáles cosas caracterizan al Hijo de Dios verdaderamente? Ya vimos aquellas que caracterizan al no creyente. Ahora, ¿cuáles cosas que caracterizan al Hijo de Dios? Vamos a leer el versículo 19 otra vez al final. Casi al final dice,
pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Una de las primeras cosas que Juan aquí comienza a decir que caracteriza a un cristiano verdadero, es la permanencia. Una de las cosas que caracteriza a un cristiano verdadero es la permanencia. El cristiano permanece contra los falsos cristianos. En encontrarse con estos falsos cristianos que se fueron, el cristiano permanece firme, fiel en la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que significa permanecer? Porque tenemos que ver qué significa esa palabra permanecer. ¿Qué es lo que significa permanecer? Bueno, permanecer no significa ir a la iglesia o ir a sus actividades, que de hecho debemos hacerlo. Es para que tengamos una idea. Permanecer no significa que yo vaya a la iglesia y a todas las actividades que tiene la iglesia, aunque debo hacerlo. Eso lo hace un cristiano. Eso no es permanecer, aunque debo de hacerlo. Permanecer no es tan siquiera hacer cosas buenas entre la iglesia. Yo puedo hacer muchas cosas buenas entre la iglesia, como ayudar personas, predicar, evangelizar, cosas que son legítimas, que un cristiano hace y debe de hacer. Todo eso debe hacer un cristiano, pero esto no es lo que significa permanecer. Permanecer es, aquí está, estar firme en la fe salvadora en Cristo, la comunión con Dios y con otros, y en la verdad de Dios. Esto es permanecer. Firme en la fe, en la comunión con Dios, en la comunión con otros, y estar firmes en la verdad de Dios, en la Biblia. Después que usted tiene todo eso, usted puede entonces agregar encima de eso todas las otras cosas, como ir a la iglesia, hacer cosas buenas, estar entre la actividad de la iglesia, pero lo primero es lo primero. Esas cosas vienen después. El verso clave de lo que significa permanecer, nosotros lo vemos en el versículo 24, vamos a leerlo. Dice, en cuanto a ustedes, dice, que permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si ustedes permanecen en lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Aquí Juan está diciendo lo que significa permanecer. Si ustedes permanecen en lo que oyeron desde el principio, entonces ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. ¿Qué fue lo que ellos oyeron desde el principio? El evangelio que creyeron, que lo hizo salvo. La doctrina de Cristo, la salvación, la doctrina de Dios. Si ellos permanecían en esas cosas, entonces estarían permaneciendo en el Padre. Ahora, la segunda cosa que caracteriza a un hijo de Dios, lo vemos en el versículo 20. Vamos a ver el versículo 20 rápidamente. Dice, pero ustedes, aquí está hablando a los cristianos, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Ustedes tienen la unción del Santo. El verdadero Hijo de Dios, el que ha sido transformado, comprado con la sangre de Cristo, redimido, es el que tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, que lo guarda del error. Usted sabe que si no hubiese sido porque Dios nos da el Espíritu Santo, nosotros estuviéramos yéndonos por el error. Porque si te Hijo de Dios, el Espíritu Santo te ayuda a que tú no abraces cosas que son contra la Biblia. El Espíritu Santo es nuestra arra que nos ayuda a que podamos estar firmes. Miren cómo dice el versículo 27. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron, de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como les ha enseñado a ustedes, permanecen en Él. Hay una traducción que es la Nueva Traducción Viviente que me gusta mucho porque trata de aplicarnos qué es lo que fue lo que nosotros recibimos. Miren cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo 27 dice, que está en pantalla, lo puse también, dice, ustedes han recibido
al Espíritu Santo. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a que podamos liberarnos del error. Dice, saben, sigue diciendo el versículo, que no, sigue diciendo, saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en la comunión con Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Miren cómo dice John MacArthur, dice, lo que distingue a los cristianos genuinos de los anticristos es el Espíritu Santo que los guarda del error. A los cristianos el Espíritu Santo los guarda del error. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros no estemos andando por ahí con una enseñanza errónea. Es verdad que a veces tenemos malas interpretaciones de la Biblia, malas cosas que interpretamos. Pero gracias a Dios nosotros no llegamos a ser herejes. No somos herejes por la gracia de Dios, no por mi capacidad o mi inteligencia. Es porque Dios me guarda y me dice, esto que tú estás abrazando no es del Señor. Arrepiéntete, vuélvete de eso. Sigue diciendo John MacArthur que nos guarda del error, que es su guardián, que lo ilumina y lo libra del engaño. El Espíritu Santo que guía al creyente a conocer todas las cosas. Sigue diciendo John MacArthur, los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado en y con su ayuda perseveran en la verdad. El Espíritu Santo es ese detector de mentiras que tiene nosotros, que nos ayuda a discernir. Aquellos que permanecen en la herejía, en la apostasía, manifiestan el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo, nunca. Vamos a ver la tercera cosa que un hijo de Dios debe de hacer. Ya vimos algunas cosas que caracterizan a un hijo de Dios, que permanece en la palabra de Dios, ¿no verdad? Un hijo de Dios también sabe que el Espíritu Santo está en su corazón y lo libra de error. Eso es lo que nos diferencia de los no creyentes, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Tienen otro espíritu, pero no es del Espíritu Santo. Vamos a ver la última cosa que Juan quería que los cristianos supieran. Ellos debían de saber o debían de conocer la verdad y de discernir la mentira. Está relacionado con lo que vimos ahora. Pero Juan quería que ellos supieran, hermano, ustedes saben y pueden discernir la verdad de la mentira. Vamos a leer el versículo 21 y 23. Dice, no les he escrito porque ignoren o porque no saben la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a leer el versículo 23 al final. Pero miren, la primera cosa que vemos aquí que Juan dice es que el cristiano verdadero debe de saber que un hijo de Dios que ha nacido por medio del Espíritu Santo, se ha convertido a Cristo, no puede ignorar la verdad en la cual ha creído. Puede ser que yo no tenga mucho conocimiento de la Biblia, de muchas cosas, pero yo no puedo ignorar el Evangelio que me salvó. Porque si tú entendiste el Evangelio y ya te convertiste a Cristo, eso se queda en tu mente, en tu corazón, y tú lo abrazaste. Entonces el cristiano que es hijo de Dios verdaderamente conoce y no puede negar la verdad que creyó. No se puede negar lo que creyó. Y claro, y puede aumentar ese conocimiento con enseñanza bíblica, con estudios, con cosas que le ayuden a tener un conocimiento más amplio acerca de la salvación, acerca de las doctrinas de Dios. Juan confirma que estos hermanos a los que él escribió, ellos conocían la verdad, la conocían, y con esa verdad que ellos conocían y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender todas las cosas, ellos
podían discernir dónde había mentira y dónde había verdad. En cuanto a las doctrinas bíblicas, en cuanto a la enseñanza bíblica, no es que nosotros podemos saber lo que tú piensas, lo que tiene en tu corazón, pero cuando escuchamos a alguien hablar una enseñanza bíblica, por medio del Espíritu Santo podemos darnos cuenta como que esto no me huele bien. No, eso es erróneo, podemos decir, no, eso está mal. Eso está mal. Un cristiano que conoce a Dios, al Dios que lo salvó por medio de Cristo y por su gracia, sabe que fuera de esto, lo demás es mentira. Si usted quiere ser salvo por fuera de la gracia, fuera de Cristo, cualquiera que te venga vendiendo un evangelio que no sea Cristo solo, y que no sea por gracia, y que no sea por medio de la obra de Cristo, eso es mentira. Y tú debes discernir eso. Si alguien te dice, tú tienes que dar dinero para que entonces así tú puedas ser salvo, tú debes saber que eso es mentira, porque eso no es de Dios. Un cristiano discierne la mentira de la verdad. Él discierne el engaño de lo verdadero por medio de la verdad de Dios y por medio del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad. Los versículos 22-23 no lo vamos a explicar en lleno porque ya lo hemos estado analizando y explicando de la semana pasada, pero nos habla este versículo 22 y 23, nos dice o nos explica a nosotros qué es un ejemplo de un cristiano o dónde los cristianos pueden ejercitar este ejemplo, esta verdad de que ellos pueden discernir la mentira. Aquí vemos que Juan dice que cuando ustedes oigan diciendo a alguien que dice que niega al Hijo, que niega al Padre, tanto como en sus vidas, en pensamiento, en hechos, como en enseñanza, es un mentiroso. Ustedes saben eso. Pero también dice Juan que la persona que hace eso también tiene el espíritu de anticristo. Porque precisamente eso es lo que va a ser el anticristo. Va a ser un engañador que se va a hacer pasar como Cristo, pero en realidad va a estar en contra de Cristo. Eso es lo que va a ser el anticristo. Miren lo que sigue diciendo aquí en este mismo punto que estamos. El cristiano sabe que nadie que se dice ser cristiano verdadero puede negar a Cristo como el Señor y como Salvador. El cristiano sabe que no puede negar tampoco a Dios y a su palabra. No puede hacer eso. El cristiano sabe que alguien que hace eso no está del lado de Dios. Todos lo que sea consistente a la verdad de Dios, que sea consistente a su doctrina, que sea consistente a su palabra, o que no sea, consistente a su doctrina, a su palabra, es mentira, es engaño y es falso. Es falso. Un cristiano puede oler, puede discernir eso. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, puede discernir eso. Por eso cuando encontramos enseñanzas como las enseñanzas de aquellos grupos, a veces no me está mencionado, pero los testigos de Jehová, escalve su doctrina, escalve lo que ellos enseñan. Y usted va a dar cuenta que hay un punto donde niegan al Hijo. ¿Y crees tú que es una iglesia apta donde tú debes meterte? Como tú que se ha creído en Cristo, que abraza a Cristo, ¿te debes meter en una iglesia donde niegan al Hijo? No. Discernimiento del Espíritu Santo dice no es el lugar. Hay otras iglesias que se llaman Cristo solos, que esto no niegan al Hijo, pero niegan al Padre. Cristo es todo, es únicamente Cristo y no. Niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. El cristiano verdadero sabe que la persona que anda en estas cosas engañosa es un mentiroso, es un anticristo, es el espíritu del anticristo que está en ese ambiente, en esos lugares, que está anticipando la aparición del verdadero anticristo que vendrá, como la palabra de Dios enseña. Ahora, para concluir, para terminar, algunas cosas que nosotros vimos, por lo menos para resumir a 3 cosas que Juan enseñó que los cristianos deben saber. La primera cosa que los cristianos deben saber es que nosotros estamos en la última hora. Estamos en los últimos tiempos.
Y nosotros lo sabemos porque el espíritu del anticristo nos está rodeando. Tantas enseñanzas, doctrinas, tantos herejes, tantas personas que están surgiendo en los 5 continentes, es una muestra que están disipando de que el engañador de los engañadores está por hacer su aparición. Cualquier momento. Pero también es una alerta de que nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados porque en cualquier momento Cristo vendrá por su iglesia. Vendrá y la liberará de ese momento de tribulación. Debemos estar como aquellas vírgenes con su lámpara encendida, no como las imprudentes que estaban con su lámpara apagada. Debemos estar alerta esperando al Señor, no depositando nuestra esperanza ni nuestra fe en este mundo, en este tesoro de este mundo que es perecedero. La otra cosa que nosotros vimos que debemos saber es que esto debería llevarnos a nosotros a tener una mente y un corazón pensando en lo eterno. En vista de que este mundo está en decomposición, como vimos en Romanos 8, me acuerdo si fue como 8:23 creo que vimos, que este mundo está en decomposición, eso debe llevarnos a nosotros a que ahora miremos y hacemos nuestros ojos a los cielos donde está Dios, porque es nuestra esperanza. Otra cosa que nosotros vimos es que los falsos creyentes se caracterizan por apartarse de los creyentes. Los falsos se caracterizan por apartarse de los cristianos genuinos. Se extravían de la verdad, se extravían de las enseñanzas fieles del Señor y se meten en la mentira y en el engaño. Y también arrastran a otros y rompen la comunión y causan divisiones. Esa es la característica de un falso. Vimos también que un verdadero creyente se caracteriza por ser una persona que permanece en palabra, en hecho, en fe, en doctrina, en enseñanza, en comunión, en la palabra del Señor. Eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. También vimos que es alguien que tiene el Espíritu Santo, que le enseña y que lo guarda, y que conoce y discierne la verdad. Esto es lo que hace un cristiano. Estas cosas Juan quería que los cristianos supieran. Que supieran los últimos tiempos, que supieran que no todos los que están en la iglesia son de la iglesia, pero también supieran quién es. Como están mezclados, debemos distinguir quiénes son y quiénes no son. Pero también debemos de saber que tenemos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para discernir la verdad del engaño. Si tú que estás aquí en esta tarde, tal vez doy gracias a Dios porque me ha ayudado a tener al Espíritu Santo sin el cual yo no podía hacer nada. Si estás aquí, pero también reconoce que tú necesitas aprender más. Es como que, está bien, ya tienes un cuchillo, lo tienes, como dice el Espíritu Santo, lo que conoce de Dios, pero necesitas también afilarlo más. ¿Cómo los afila más? Con estudio, con oración, leyendo tu Biblia, pasando tiempo con el Señor, indagando. ¿Saben que a veces la gente que son curiosos en cuanto a la palabra de Dios son de la gente que más crecen espiritualmente? ¿Sí? Los que tienen siempre curiosidad. También, esto que se confunde mucho y que siempre tienen muchas preguntas, son las personas que más crecen, más aprenden, porque la inquietud te lleva a que tú busques una respuesta. Hablando acerca de la palabra de Dios. Y el que busca, la encontrará. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos ser personas que abracemos la verdad del Señor y que podamos estar firmes y preparados porque estamos en la última hora. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque los tiempos que estamos viviendo no deberían de agarrarnos por sorpresa a nosotros. Porque tu palabra, la Biblia, nos indica, nos dice cómo van yendo las cosas. Nos dan señales de cuáles cosas nos muestran de que estamos en la última hora. Pero también nos muestra aquellas bendiciones que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo para que discernamos
la verdad del engaño. Que podamos ver la verdad. Que podamos ver dónde hay engaño, dónde hay mentira. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y esperando que tú vengas por nosotros. Ayúdanos a edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.